Desde tiempos inmemorables, la humanidad ha buscado respuesta a la misma pregunta: ¿cuál es el significado de las cosas? ¿Qué principios rigen el orden del mundo y por qué? Esta búsqueda, que ha definido la historia del pensamiento, se enfrentaría a un punto de quiebre en una época en que la fe, que había dado sentido a Occidente por más de un milenio, empezaba a debilitarse. En este vacío, un nuevo dogma se alzaría: la Ilustración. Con su confianza en el progreso, la ciencia y la razón, se presentaría como el nuevo orden mundial. Sería en este preciso contexto que la pregunta por el significado intentaría ser respondida por un joven devoto que con el tiempo se transformaría en el ateo más crítico de su era. Con una pluma que se asemejaría más a un martillo que a una herramienta de escritura, este pensador emprendería una demolición implacable de las supuestas verdades, concluyendo que en la modernidad Dios ha muerto, y que la invención de deidades no era más que un reflejo de la necesidad humana de proyectar una autoridad que diese sentido a cada uno de sus actos. Friedrich Nietzsche fue apodado en su niñez el pequeño pastor por sus compañeros, reflejo de una infancia marcada por la religiosidad. A los 5 años perdió a su padre, un pastor luterano, y poco después también a su hermano menor. Pero estas tragedias tempranas no quebraron de inmediato su fe, sino que la intensificaron. En una carta escrita en aquellos años, Nietzsche se dirigía a Dios con palabras de consuelo y gratitud. Allí le pedía fuerza para soportar el dolor, agradecía por la vida recibida y expresaba el deseo de seguir siendo obediente a su voluntad. Siguiendo ese camino de fervor religioso, Nietzsche comenzó sus estudios universitarios en la carrera de teología. Sin embargo, aquel entusiasmo no duró demasiado. Al entrar en contacto con autores como Arthur Schopenhauer, Nietzsche comenzó a mirar con ojos críticos la figura de Cristo de la tradición cristiana. En la propia Biblia, que en su niñez había leído con devoción, empezó a descubrir pasajes y visiones del mundo que le resultaban profundamente problemáticas. Lo que antes aparecía como consuelo y verdad absoluta, empezó a revelarse como una construcción moral que limitaba en lugar de liberar al ser humano. Fue en el año 1865 cuando Nietzsche decidió abandonar definitivamente la carrera de teología. En su lugar se volcó hacia la filología clásica, disciplina en la que brilló con un talento excepcional. Tanto así que a los 24 años, sin haber terminado aún sus estudios, fue nombrado profesor de cátedra en la Universidad de Basilea. Allí comenzó su camino como pensador independiente, publicando su primer gran libro, El origen de la tragedia. En esta obra, Nietzsche interpretó el nacimiento del arte griego como la tensión entre dos fuerzas opuestas: Apolo, símbolo de la claridad, la forma y la medida, y Dioniso, que representa la embriaguez, lo caótico y lo vital. De su encuentro surge la tragedia griega, un arte que une lo racional y lo instintivo, y que Nietzsche simbolizó en la figura del bailarín, un artista que conserva el orden en el eje sobre el cual rota, al mismo tiempo que cautiza su expresión al cambiar de lugar constantemente. La pasión de Nietzsche por la música no fue solo un rasgo personal, sino el puente hacia una de las amistades más significativas de su juventud, la que mantuvo con Richard Wagner, célebre compositor alemán. Para Nietzsche, Wagner representaba el espíritu musical más profundo del pueblo, no en el sentido del nacionalismo moderno, sino en la herencia cultural anterior a la unificación alemana. Tal era su fascinación por ese espíritu que Nietzsche llegó a participar como asistente médico voluntario durante la Guerra Franco-Prusiana de 1870 a 1871, convencido de que la causa encarnaba el renacer cultural alemán. Sin embargo, lo que allí encontró no fue la gloria, ni la elevación del espíritu, sino la brutalidad de la guerra, el dolor de los heridos y una exaltación nacionalista que pronto le resultó vacía. Esa misma exaltación nacionalista comenzó a verterse en la obra y en la figura de Wagner, quien se fue transformando de artista universal en símbolo de un proyecto político-cultural ligado al Reich. Fue en ese momento cuando Nietzsche comprendió que su camino debía separarse del de su antiguo ídolo y rompió para siempre con la amistad que lo había inspirado años antes. Así, poco a poco,
fue abandonando no solo la visión nacionalista que había celebrado en su juventud, sino también toda ideología ligada al poder político y cultural de la Alemania unificada. Ese distanciamiento lo llevó a aislarse de la corriente dominante de su tiempo. Y aunque ese aislamiento lo dejó en una posición marginal, también lo liberó de las barreras culturales que atrapaban a la mayoría, permitiéndole pensar más allá de las categorías establecidas. Al mismo tiempo que Nietzsche intentaba desarrollar su pensamiento, su obra, El origen de la tragedia, fue severamente criticada por el mundo de la filología clásica. Aquellos que veían en él a un joven prodigio comenzaron a rechazar sus innovaciones, considerándolas poco rigurosas e incluso peligrosas para la disciplina. Esto volvió de manera directa a su persona. Su reputación académica se debilitó, perdió paulatinamente a sus alumnos y su salud comenzó a resentirse. Enfermo de manera constante, sus ausencias se volvieron frecuentes. Finalmente, en 1879, se vio obligado a jubilarse de manera prematura. La universidad le otorgó una pensión vitalicia que, aunque lo aisló aún más del mundo académico, le dio la posibilidad de dedicarse por completo a la escritura. Como buen apasionado de la cultura griega, Nietzsche comenzó a pensar que la historia del ser humano siempre había estado guiada por una lógica heredada de Platón. La división entre un mundo superior de las ideas, de lo perfecto e inmutable, y un mundo inferior de las apariencias, imperfecto e efímero. En la Edad Media, esta misma estructura se mantuvo, solo que el mundo de las ideas dejó de llamarse así para tomar otro nombre: Dios. La figura divina ocupaba el lugar de ese plano supremo y perfecto por encima del hombre, gobernando su sentido de vida. Pero con la llegada de la modernidad, la religión cristiana comenzó a perder fuerza, y con ello se rompió ese marco de referencia. Nietzsche lo expresó de manera contundente: Dios ha muerto. Sin embargo, no lo decía celebrando la liberación del hombre, sino con un profundo dramatismo. Para Nietzsche, la muerte de Dios no era un triunfo, sino una catástrofe, como si a la tierra se le hubiese quitado el sol. Dios, aun con su carácter tiránico, era también una figura paterna, que proveía de sentido, que ordenaba el caos de la existencia. Su ausencia dejaba al ser humano a la intemperie, frente al vértigo de un mundo sin fundamentos. De cualquier modo, Nietzsche advertía que el vacío dejado por la muerte de Dios no iba a permanecer abierto. En su lugar, algo ya se estaba erigiendo para ocupar ese trono simbólico. Ese sustituto era la ciencia. No una ciencia humilde como herramienta del hombre, sino una nueva tiranía del sentido. La ciencia había reducido a Dios a un mero asunto humano, pero al mismo tiempo se había colocado a sí misma por encima del hombre, pretendiendo explicar y dominar toda la existencia. Sin embargo, Nietzsche veía que esta nueva forma de autoridad no flotaba en el vacío. Servía a una clase social emergente, la burguesía, que encontraba en el discurso de la razón y en el progreso científico el fundamento ideal para consolidar su poder. Lo inquietante, advertía Nietzsche, era que la ciencia gobernaba a través del discurso de la razón. Presentada como objetiva y universal, en realidad era una construcción histórica que imponía aquello que debía contarse como verdad. Pero para Nietzsche, no importaba quién se erigiera como dueño del sentido, un filósofo griego, un rey de la Edad Media o un científico actual. Todos estaban sometidos a la misma lógica, la de la moral del rebaño. Al fin y al cabo, ninguna de esas figuras escapaba a la ideología que los regía. En su propia época veía con claridad que, aunque la metafísica cristiana estaba en ruinas, los valores que había instaurado seguían intactos. La gente seguía hablando de bien y de mal como si nada hubiera cambiado, y aún se priorizaba al débil, al sufriente, al necesitado. Pero Nietzsche advertía que si de verdad soltáramos las cadenas de la lógica religiosa, no sería el débil quien prevalecería, sino el fuerte. La vida, pensaba, está hecha para afirmarse en su potencia, no para sacrificarse en nombre de una moral que domestica. De ahí surge la importancia que le concede a la voluntad de poder, no como ansia de dominio vulgar, sino como la fuerza vital que empuja al individuo a afirmarse y a crear. Según él, un ser humano verdaderamente libre
No se dejaría gobernar por valores absolutos heredados, ni por dogmas que dictan lo que está bien y lo que está mal. Ese sujeto es capaz de mirar de frente al abismo del sinsentido, soportar el vértigo de la ausencia de respuestas y no caer en la desesperación. Al contrario, sería capaz de crear sus propios valores, de dar forma a un nuevo horizonte. Ese individuo es lo que Nietzsche llama el superhombre. El hombre que supera al hombre, el que asume la tarea de inventar un sentido para la existencia. Pero alcanzar al superhombre no es una tarea sencilla. Nietzsche entiende a la humanidad actual como un mero puente hacia él, un tránsito todavía incompleto, que nos recuerda lo lejos que estamos de esa meta. Su escritura aforística, lejos de imitar el estilo sistemático de la filosofía académica, se acerca más al gesto artístico, al poeta que dispara imágenes, o al pintor que deja manchas de color aparentemente azarosas sobre el lienzo. Con ese estilo singular, dio forma a varias de sus obras más emblemáticas. Entre ellas, así habló Zaratustra, donde encarna esa fuerza no normativa. Allí, Nietzsche presenta a un profeta que desciende de la montaña no para dictar mandamientos, sino para anunciar el desapego a los valores de su tiempo y proclamar el amor a la vida misma. Frente a las religiones que despreciaban lo terrenal en nombre de una supuesta continuación después de la muerte, Nietzsche propone afirmar el aquí y el ahora. Aunque caótico y absurdo, este mundo es lo único que verdaderamente tenemos. Para explicarse, Nietzsche utiliza la figura del eterno retorno, la imagen de un demonio que se nos aparece y nos susurra: tendrás que vivir esta vida, este mismo día, una y otra vez eternamente. Esa idea puede ser recibida de dos maneras. Para algunos sería una revelación, la oportunidad de valorar cada instante como único, de afirmar la vida con todo su peso. Pero para otros sería una maldición insoportable, la confirmación de que la vida carece de sentido y está condenada a la repetición vacía. Pero para Nietzsche, si solo la idea del eterno retorno nos aplasta, eso significa que no estamos viviendo la vida que realmente queremos vivir. Solo quien pueda abrazar esa repetición sin desesperación habrá vencido el nihilismo. Pero quien nunca sabremos si pudo vivir la vida que predicaba era el mismísimo Nietzsche, ya que de la única mujer de la que sabemos estuvo enamorado, Lou Salomé, formó un triángulo amoroso junto a su amigo Paul Rey. Al final, Lou nunca lo aceptó a él, prefirió la compañía de Rey, rompiendo no solo el lazo amoroso, sino también el vínculo de amistad que unía a los tres. Ese triángulo se quebró para siempre, dejando a Nietzsche nuevamente solo, convertido en testigo de cómo sus ideales de amor y camaradería se desmoronaban en la realidad. Después de esa etapa, la escritura de Nietzsche se fue volviendo cada vez más aforística y abierta a múltiples interpretaciones. Algunos ven en ello un efecto de la psicosis incipiente que lo quejaba, mientras que otros lo relacionan con causas biológicas que minaban su salud. Pero ya para el año 1889 ocurre el célebre episodio del caballo en Turín, una escena que contrasta radicalmente con su ideología. Nietzsche, al ver a un cochero maltratar al animal, tuvo una especie de brote psicótico en el que corrió hacia él, lo abrazó y rompió en llanto de una forma exageradamente emocional. Un episodio similar llevó a la muerte a su padre, pero a él, lejos de hacerlo correr este mismo destino, le marcó el inicio de su derrumbe final. Desde entonces, quedó en un estado casi vegetativo, y al principio fue su madre quien tuvo que hacerse cargo de él. Pero esto fue solo al principio, porque en lugar de terminar así la historia, lo cual hubiera sido quizá lo más digno, sucedió algo más. Su hermana Elizabeth, que se encontraba cubierta de deudas tras haber fracasado en una ambiciosa inversión en Paraguay y haber perdido a su esposo tras su suicidio, regresó a Alemania empobrecida. Allí, descubrió el inmenso valor económico que despertaba el interés por la figura de su hermano. Compró a su madre los derechos sobre sus manuscritos y se convirtió en administradora absoluta tanto de su obra como de su persona. Desde entonces,
manipuló sus textos y los distribuyó de un modo que favoreciera su propia conveniencia política y económica. Transformó la voluntad de poder y otros elementos de la filosofía subversiva de Nietzsche en propagandas útiles al Reich, reinterpretándolos como justificación de la expansión militar alemana. No dudó en inventar supuestas conversaciones con su hermano en las que aseguraba que él mismo había avalado tales ideas. Así, al final de su vida, completamente incapacitado, Nietzsche fue reducido a una caricatura de sí mismo, convertido en un protonazi, cristiano, belicista, defensor de la superación racial y fiel amante de la Alemania nacionalista. Un destino que contrasta de manera radical con la rebeldía de su propio pensamiento. Nietzsche muere en el año 1900, y las dos caras de su teoría aún siguen presentes hasta nuestro tiempo, porque la versión distorsionada de su pensamiento aún no se ha erradicado del todo. Pero su legado ya no es un asunto que le concierna a él. La muerte lo ha entregado al sinsentido de las cosas, a ese universo de posibilidades inconclusas que buscaba con tanta insistencia. Y nosotros, al recordarlo, no lo hacemos desde las aberraciones militares del siglo XX, sino desde otra imagen, la del niño que ve por primera vez el mar. Por un instante lo siente como un abismo infinito, imposible de abarcar. Solo cuando la madre lo nombra, ese misterio se reduce a una palabra sencilla: mar. Nietzsche nos invita a volver a ese instante primero, a sentir el mar antes de las palabras, a rescatar la experiencia pura que late detrás de los nombres y de los ídolos que nos imponemos. Y esa no es más que la imagen con la que elegimos quedarnos.